de la siguiente manera: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿De cuántos días? Diga conmigo, 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Ocupe su asiento en la presencia del Señor. Y hoy en este día quisiera compartir con ustedes, más que una predicación, una enseñanza acerca, hermanos, de los últimos tiempos, pero sobre todo la profecía para la nación de Israel. Sabemos nosotros que la iglesia, nosotros los cristianos, sabemos que siempre la mayoría de los escatólogos están en la misma página y han dicho que Israel es el reloj profético de Dios y de la iglesia para este tiempo. Amén. Así que cualquier cosa que está aconteciendo allá con los tiempos proféticos, pues nosotros como iglesia tenemos que estar velando y orando, como dice la palabra del Señor, alertas. ¿Alguien dice amén? Así que, hermanos, este pasaje del profeta Oseas, en este 2 versículos que leímos, está dirigido hacia la nación de Israel. Amén. Cuando dice venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, se está refiriendo al tiempo de sufrimiento que la nación de Israel estará viviendo en los últimos tiempos, en la grande tribulación. Aunque sabemos nosotros que a través de la historia del pueblo de Israel ha sufrido en diferentes etapas de la existencia del pueblo de Israel, pero hermanos, para el final de los tiempos, en la grande tribulación, Israel tendrá que sufrir los dolores de Jacob. Amén. En ese tiempo tendrá que pasar por otro periodo de persecución y de dolor, de sufrimiento, pero sin embargo el Señor no se ha olvidado de ellos, porque entonces vendrá y rescatará a su pueblo de las manos de los enemigos. Por eso es que dice nos dará vida después de 2 días. Y cuando dice nos dará vida después de 2 días, la mayoría de los escatólogos apuntan a estos 2 días como días de 1000 años, o sea que serían 2000 años. Estamos en la misma página. Y cuando habla del tercer día, el tercer día resucitará, nos resucitará y viviremos delante de Él. Se refiere al final de la grande tribulación, cuando aparezca el Señor allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice la escritura que el Señor apareció, dice la señal del Hijo del Hombre apareció en los cielos, entre las nubes, montado sobre un gran caballo blanco. Y dice la Biblia que con justicia pelea y juzga. Entonces aparecerá el Señor, aparecerá la señal del Hijo de Dios y vendrá para rescatar a su pueblo. Y entonces el tercer día se refiere más bien al milenio, en el tiempo en el cual el Señor reinará por 1000 años. Y entonces, hermano, todo Israel será salvo. Todo Israel vivirá en ese tiempo, en el milenio también. Así que, hermanos, ahí en el libro de Lucas capítulo 24 y en el versículo 46 dice la escritura: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Porque, hermano, el significado de la resurrección de Cristo es que Él vino para darnos vida. Es verdad que murió, hermano, pero también es verdad que resucitó. Y si Él resucitó, usted y yo también resucitaremos juntamente con Él. Amén. Por eso es que Pablo dice que, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero refiriéndonos a los judíos, al pueblo de Israel, ellos también, hermanos, reciben vida, porque así está establecido por el Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como, ¿cuántos años? 1000 años. Y 1000 años como un día. Recuerda que, hermanos, para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. En sí, para Dios no existe el tiempo. Amén. El tiempo existe
en nosotros, en los humanos, pero Dios es un Dios eterno. Alguien dice amén. El Salmo 90, versículo 1 al 4, en la oración de Moisés, dice Moisés en esta oración: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Menciona las generaciones porque las generaciones podrían haber sido de entre 70, 80 años posiblemente, pero en cada generación Dios fue el refugio para el pueblo de Israel, como lo es ahora, como también es refugio para la iglesia. Alguien diga amén. Pero dice en la oración de Moisés: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Te imaginas cómo Moisés relata la eternidad de Dios a través de los tiempos? Porque no hay tiempo que pueda detener a Dios. No hay tiempo en el cual Dios pueda limitarse. Para Dios nada hay imposible. Alguien dice amén. Y luego dice el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Porque eso está en el corazón de Dios, que cada hombre, que cada mujer se convierta al Señor. Alguien dice amén. Porque concluye diciendo en el versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ese es el Dios eterno que tú y yo servimos. Amén. En la semana pasada les hablé acerca de la eternidad, ¿se recuerdan? Y hablamos acerca de pensar en la eternidad. Y si se recuerda, vimos que, hermano, desde el momento que nosotros recibimos a Jesús, hemos adquirido la vida eterna. Alguien dice amén. Así que es un privilegio, hermano, tener a Jesús como el Salvador de nuestra vida. Amén. Pero quiero decirle en esta hora que el tiempo se acabó. Realmente el tiempo se acabó. Ya han pasado 2000 años desde la primera venida del Mesías, desde la primera venida de Jesús a la tierra, y estamos a punto de entrar a otro acontecimiento profético. Y los que somos la iglesia y lavados con la sangre de Jesús, ya sabemos que, hermanos, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, en donde el Señor tocará la trompeta y los que estemos con vida vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Los que están muertos se van a salir de los sepulcros y también van a verse con Jesús en las nubes, y nos juntaremos con ellos para recibir al Señor. Alguien da gloria a Dios por ello. Amén, aleluya. Es, hermano, algo maravilloso darnos cuenta que cada 2000 años ha pasado un acontecimiento, hermano, extraordinario. Desde Adán hasta Noé pasaron 2000 años, y en esos 2000 años, hermanos, si usted ya conoce la historia, el Señor decidió en su corazón rehacer toda existencia de la tierra, y el mundo de aquel entonces fue destruido en agua. ¿Y quiénes fueron salvos? Sino solamente Noé y su familia. Amén. Sin embargo, Dios le dio tiempo a la humanidad de aquel tiempo para que le conociera, para que aceptara el plan de salvación que Dios había, hermano, puesto para que la humanidad se salvara. Sin embargo, vemos a través de la escritura que lamentablemente la humanidad no le creyó al Señor. Amén. Y después de esos 2000 años, de Noé hasta Cristo, pasaron otros 2000 años en donde vemos un acontecimiento glorioso, y entonces viene el Salvador para dar su vida por la humanidad, el medio de salvación. Primero fue por el arca y ahora por Jesucristo su Hijo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Y Él vino para morir en una cruz y dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hermano, vemos que pasaron otros 2000 años, y de Cristo hasta la fecha han pasado 2000 años. ¿Qué le parece? En sí, la existencia de la tierra podríamos decir que tiene 2000 años, 6000 años la existencia del hombre. Quizás la tierra sea más vieja, posiblemente, porque Génesis dice en el capítulo 1 que en el principio Dios crió los cielos y la tierra, punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero a Dios le plació crear al hombre y ponerlo en esta tierra maravillosa, que el hombre se ha encargado de destruirla poco a poco. Y ahorita, hermanos, como dice Romanos, la tierra gime con gemidos indecibles, por la razón de que, hermanos,
está sintiendo ya el tiempo final. La contaminación y el desastre natural que se ha, hermano, regado por todo el globo terráqueo está destruyendo la naturaleza y la tierra está resintiendo. Y nosotros los humanos también estamos viendo cómo, hermanos, los desastres ecológicos están afectando la tierra de una manera terrible. ¿Alguien está aquí? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que para este tiempo, le estaba platicando a la pastora esta mañana que en el 2000, nosotros conocemos a un escatólogo muy antiguo, muchos años atrás, que me recuerdo de un mensaje que él predicó acerca de los últimos tiempos, que iría a provocarse una hambruna terrible y el agua sería uno de los elementos más caros que iba a costar, más caro que ni el aceite ni la gasolina, y que se iba a escasear. Y era un temor que tenían los científicos por la situación que se estaba ya avecinando de un desequilibrio en la ecología que, hermanos, nos está tocando verlo a nosotros. A él no le tocó porque él falleció muchos años atrás, pero a nosotros no han pasado 20 años, hermanos, y ya lo estamos viendo. Usted ya ve, escuchan las noticias ahora, el cambio climático, el sistema ecológico se ha desbalanceado. Estamos viendo el calentamiento global, está produciendo sequías y a consecuencia de eso, pues también va a producir desabastimiento en la economía, en la agricultura, todo, hermano, los elementos o los alimentos o los líquidos, como es la agua apreciada. Lo estamos viendo, amén. El agua dulce se va a acabar, el agua que tú y yo tomamos de la llave, y va a estar muy cara más adelante. Ya lo estamos viendo en California, como a las casas le están poniendo un medidor y los limitan con el agua. Estamos viendo cosas extraordinarias que ya estaban escritas. No es algo nuevo, hermanos, sino es algo que ya, hermanos, estaba escrito y que la misma ciencia sabe que estamos en una situación ya difícil de esta etapa para este tiempo. Por eso es de que si a usted le gustan las noticias o no, mucha gente dice las noticias son puras malas noticias, y es verdad, son puras malas noticias. Pero hay que no estar en la ignorancia, hay que saber lo que está pasando, porque la iglesia, hermanos, sabemos nosotros que nosotros tenemos a un Salvador. Amén. El hombre confía en su dinero, en su plata, confía en su trabajo, confía en sus riquezas, pero usted y yo confiamos en Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos, se podrá escasear la comida, se podrá quebrar la economía, pero tenemos un Dios que no está en quiebra. Alguien dice amén. Tenemos al Dios que es el dueño de todo el oro, de toda la plata, al Dios Shalom. Él es nuestra paz, al Dios proveedor. Alguien dice amén. Así que usted y yo no tenemos por qué temer, pero es bueno saber y conocer y estar informados. Alguien dice amén, para que sepa por dónde camina y los tiempos que estamos viviendo. Así que yo creo que es un buen tiempo para la iglesia de prepararnos para el gran encuentro con nuestro Dios. Alguien dice amén. Así que dile al que está ahí a tu lado, preparémonos, hermanos. Dile, no te duermas, preparémonos. ¿Cómo podemos prepararnos? Si venías nomás los domingos al culto, comienza a venir los miércoles. Si estabas frío, pues ¿por qué no te afirmas en el Señor? Amén. Si andabas pateando, cojeando de una patita, pues camina con los dos pies dentro del camino del Señor. Alguien dice amén. El que no diezmaba, pues comience a diezmar. El que no ofrendaba, comience a ofrendar. Dile al que está ahí a tu lado, ahí no están hablando, hermana. No están hablando, hermano. El que no evangelizaba, comience a evangelizar. El que no oraba, comience a orar. Así es de fácil, hermanos. El que no hablaba de Cristo, comience a hablar de Cristo, porque Él es el medio de salvación, Él es nuestro Salvador. Usted y yo, la iglesia, tenemos un papel importante en esta tierra, y es que nosotros somos los responsables hasta este tiempo por llevar el mensaje de esperanza. Nosotros somos, hermanos, los evangelistas para este tiempo, los que somos responsables por hablar de Cristo, por decirle a la gente que se arrepienta. Cristo viene pronto y lo que viene no es nada bueno. Alguien diga amén. Quizás usted diga, pero ya pasaron los 2000 años. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia. Yo creo que Dios ya hubiese querido venir, pero hay alguien que, hermano,
Dice la Escritura que tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos a un intercesor que es Cristo, es el que intercede entre usted y Dios, entre nosotros y Dios, y por aquellos que se quieran arrepentir. Y así que, hermanos, hay mucho pueblo que todavía no está preparado para este acontecimiento. Posiblemente por eso es que el Señor no ha venido. ¿Cuántos se recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena? Y voy a leer ahí en Génesis capítulo 15, versículo 13. Y el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida, ¿cuántos años? 400 años. Y luego en Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Te fijas que hay una diferencia de 30 años? Aunque le dijo 400 años, se prolongó hasta 430 años. Pero vemos también lo que nos habla Mateo 24:37, y estas palabras fueron dadas por Jesús cuando dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pasarán 7 días, y después de 7 días el Señor haría llover. En Génesis 7:4 dice: porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra, y 40 días y 40 noches, y rearé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Si te das cuenta, después de 7 días Dios hizo llover. No hizo llover exactamente cuando Él dijo, porque así es, Dios da oportunidad, porque su misericordia es grande. Su misericordia es más grande que la vida. Su amor es incomparable. Alguien dice amén. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo de misericordia. El apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 8 al 9, bueno, al 10, pero vamos a leer el 9. En el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que Él prometió regresar por su pueblo. Alguien dice amén. Pero luego dice: según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Porque ese es el amor de Dios. Alguien diga amén. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dile al que está ahí a tu lado: el Señor nos está dando chance, nos está dando tiempo. Estamos en el tiempo de la misericordia. Alguien diga amén. El Señor nos retarda su promesa, hermanos. Nosotros somos la generación que nos está tocando vivir este último tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos, dice la Biblia, según algunos, la tienen por tardanza. Y yo los he visto hasta en las redes sociales. Una vez le decía a alguien por ahí que el Señor ya estaba pronto a las puertas. Y me dice: no, dice, cállese la boca, el Señor no va a venir hasta que todo el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y es verdad que el evangelio todavía no ha sido predicado en todo el mundo. Faltan muchos rincones por predicar el evangelio. Hay etnias, lugares muy remotos que el evangelio no ha entrado todavía a esos lugares. La Biblia se ha traducido en más de 600 idiomas, pero hay mucho más de esos idiomas y dialectos. Pero ¿sabías tú que la iglesia no es la que va a terminar de evangelizar a la humanidad? La iglesia no, o sea, hablando de nosotros, la iglesia no se va a encargar de evangelizar al mundo entero. Hay un lugar en donde nosotros, la iglesia, es difícil entrar. Ningún misionero y ningún otro predicador puede entrar tan fácilmente. Es conocido, hay dos maneras como lo interpretan, pero el que yo he visto es la ventana 1040. Es un lugar en donde se menciona
de esa manera porque los países que están en la ventana 1040 son países muy hostiles, en donde la manera de creencia de ellos, por ejemplo en hinduismo, los que creen en el Buda, los musulmanes y algunas otras sectas, en donde ellos son muy celosos de lo que creen, y cualquier misionero o evangelista o pastor que entre a esos lugares, hermanos, esos países están figurados en colores del amarillo, del verde al amarillo, el anaranjado hasta el rojo, donde es donde ellos corren. Eso mide el peligro de entrar a esos lugares. Por aquellos hermanos que andan en aquellos lugares, Dios los bendiga, a los misioneros, a todos aquellos que han escuchado el llamado de Dios para salir a esos lugares. Yo los admiro. A mí Dios me puso a predicar aquí, y si me hubiera mandado a esos lugares, yo creo que también hubiera ido y Dios hubiera ido conmigo. Amén. Pero hermanos, por eso es de que en esos países hay mucho peligro para introducir el evangelio. No es tan fácil que pueda el misionero o el evangelista entrar a esos lugares, porque hay lugares en donde si entran es hombre muerto. Entonces, hermanos, quienes acabarán de predicar el evangelio serán los 144,000 escogidos por Dios. Los 144,000 evangelistas que habla la Biblia, que en el tiempo de la grande tribulación Dios los usará para predicar el evangelio. Y finalmente el Señor, aparte de los 2 testigos que Dios enviará a la tierra, finalmente dice la Biblia que también envía un ángel a pregonar el evangelio a los 4 ángulos de la tierra. Y ni aún así dice la Biblia que los hombres se arrepintieron. ¿Te fijas hasta dónde llega el amor de Dios? Tanto ama Dios al hombre que al final termina predicando el evangelio un ángel, pero ni al ángel le creen. Wow, es algo terrible. Así que en la grande tribulación no piense usted que va a estar muy suave y que va a andar usted corriendo y escondiéndose para no marcarse. Y alguien me preguntaba, oiga, los que se queden atrás irán a predicar el evangelio. A lo mejor si tienen chance, porque ellos van a andar siendo perseguidos, a ver en dónde se esconden, a ver en dónde se meten. Van a tener que salvar el pellejo, porque la Biblia dice que los que se queden, la única manera de que salven el pellejo, o sus almas más bien, el pellejo aquí se va a quedar, hermanos, es con sus vidas. Amén. Con sus vidas. Pero va a ser muy difícil, hermanos, porque la Biblia dice que Dios mismo enviará un espíritu de engaño para que no le crean a la verdad y crean a la mentira. Y dice la misma palabra de Dios que en ese tiempo los que se queden van a sufrir como usted no se imagina. Así que, hermanos, es tiempo de prepararnos. Dile que está ahí a tu lado, no nos quedemos, hermano, preparémonos. Amén. Es algo que está establecido y va a pasar. Es algo que ya lo estamos mirando. Y no es de que, como muchos dicen, no, ahí en vez de que te animan, te desaniman. Aprenda lo que quiere Dios de nuestras vidas. No debe por qué nadie salir desanimado de este servicio. Al contrario, debe de salir con nuevas fuerzas y diciéndole, yo le voy a ser fiel al Señor. Yo voy a hablar a tiempo y afuera de tiempo. Yo voy a hacer lo que Noé hizo. Le voy a hablar a mi familia, a los rebeldes de mis hijos que todavía no quieren. Quizás al yerno, a la nuera, hermano, al tío, al papá, a la mamá. Pero háblales de Cristo. Porque Cristo está a las puertas más pronto de lo que nosotros pensamos. ¿Alguien dice amén? Bueno, entonces estamos viviendo un tiempo de misericordia. ¿Alguien dice amén? El Señor no retarda su promesa. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que los pecadores se salven. Oseas capítulo 5 versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Quiero decirle que este pasaje se refiere también al pueblo de Israel. Al principio leímos el pasaje inicial en donde habla acerca del pueblo de Israel, el tiempo de sufrimiento que tendrán, pero después de 2 días dice la escritura que ellos recibirán vida. El Señor los rescatará. Amén. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis aquí en este pasaje
Porque aunque nosotros siendo la iglesia nos damos cuenta de que hay mucho pueblo que está frío, mucho pueblo que no se congrega, mucho pueblo que es apático, se ha vuelto apático a las cosas del Señor. Va a venir un momento en que estas iglesias se van a llenar, hermanos. Dios va a permitir, y yo sí lo creo, que va a venir un avivamiento. Y todo el que tenga su oído afinado va a obedecer a la voz de Dios y va a venir a buscar a Cristo. Y le voy a decir por qué. Usted está oyendo, no es que yo lo diga, pero en todos los medios están diciendo que nos preparemos o no. Están diciendo que viene una escasez. Es más, ni siquiera dicen escasez, dicen que viene hambruna. Así que, hermanos, le decía a la pastora esta mañana que para allá, para Europa, estaba viendo ahorita las noticias en la mañana y hay más de 3 o 4 países y que todos los granjeros tomaron sus tractores y tomaron sus maquinarias y se pusieron a protestar y se miraban las carreteras bien anchas, llenas de tractores, de agrícolas, protestando porque los están limitando para que ellos sigan cultivando las tierras. Los quieren reducir a un 50% porque son países que están en el sistema de la Agenda 2030 de cuidar la ecología, de no contaminar y de bajar los carbonos y todo ese asunto que tiene que ver, hermanos. Pero en esta ocasión, pues, el hombre está tratando de que haya un control en toda la contaminación que tenemos a nivel planetario, pero ¿a consecuencias de qué? Entonces, hermanos, esto va a traer una gran prueba para la humanidad. Y le voy a decir que dicen que viene de Europa como una pelota de nieve. ¿Dónde comenzó el coronavirus? Y lo veíamos por la tele y mira, pobrecito lo que está pasando allá, ¿cuánto se tardó para llegar aquí? Así que este asunto es un asunto global y no se lo estoy diciendo para que se asuste, sino para que esté informado y busque más al Señor. Alguien diga amén. Así que, hermanos, si nos llega a pegar acá de este lado usted y yo, es mejor que estemos preparados. Pero lo que le quiero decir es que muchos, cuando sientan esto, van a venir a buscar a Cristo. Van a venir a buscar a Dios. Van a venir a buscar al Señor para que les ayude. Y la palabra del Señor dice que los que le buscaren lo encontrarán. A su nombre. Usted y yo no tenemos por qué tener temor porque Él es nuestro proveedor. Él cuida de nosotros. Alguien diga amén. Aún en medio de la calamidad, Dios cuida de su pueblo. Amén. Como Dios cuidó de Noé, como Dios cuidó de Lot, en medio de las calamidades, Dios está con su pueblo, con aquellos que le aman. Alguien diga amén. Así que, hermanos, estamos viendo cosas y situaciones que anteriormente no habíamos visto. Alguien dijo, pues ya vistes que en Estados Unidos, ¿quién está comprando todas las tierras agrícolas? ¿Por qué y para qué? Hermano, pues hay cosas que se están oyendo, pero que nosotros como iglesia debemos de estar a la expectativa de lo que está ocurriendo para que a nosotros no nos agarre de sorpresa. Sobre todo en nuestra vida espiritual. Alguien diga amén. Porque si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para Cristo. Alguien diga amén. Pero volviendo al pueblo de Israel, dice el Señor, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Aunque decimos esa palabra es para Israel, no, pero también es para nosotros. Y luego dice, en su angustia me buscarán. ¿Cuándo es cuando el ser humano busca al Señor? ¿No es en la angustia? ¿No es en la prueba? ¿Por qué esperarse? Mejor busquémoslo ya. Alguien diga amén. Pero Israel desechó al Mesías. Israel crucificó al Mesías, aunque no podemos decir que los judíos fueron solamente los culpables de la muerte del Salvador, sino toda la humanidad. Sabemos que los sacerdotes y todos los que estaban en ese momento
en la crucifixión de Jesús, en su mayoría eran judíos. Se rebelaron contra el Señor. Y allí en la cruz se abrió la oportunidad para todos los gentiles, aquellos que no son judíos de raza. Nosotros somos gentiles, pero ahora somos gentiles lavados con la sangre de Jesús. Y ahora somos la iglesia. Alguien diga amén. Aleluya. Por eso es que la esperanza de salvación se abrió para el mundo entero. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y Dios dio la oportunidad a los gentiles, o sea, a nosotros. Por eso les dijo a los judíos: esperaos aquí en Jerusalén hasta que no sean revestidos de poder de lo alto, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, o sea, casa, y después hasta todos los rincones de la tierra. Todos los rincones de la tierra es los gentiles. Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones es a todos los gentiles. Por eso es de que ahora los gentiles, que somos nosotros, que no éramos pueblo judío, pero ahora somos pueblo de Dios, lavados con la sangre de Jesús. Y ahora por todas partes donde hay pueblo de Dios, se alaba el nombre de Dios, se predica a la salvación de Jesús. Alguien diga amén. Entonces, vemos nosotros que finalmente van a reconocer a Jesús como su Mesías cuando ellos estén en ese momento de sufrimiento. Y ese momento de sufrimiento va a ser en la grande tribulación, cuando el anticristo se quite la máscara, porque ellos van a hacer un pacto con el anticristo. Ellos lo van a nombrar Mesías al anticristo, pero va a ser el falso Mesías. Los va a engañar, y cuando se quite la máscara, entonces va a exigir que lo adoren. Y como los judíos aprendieron la lección en el desierto a no ser idólatras, no quedarán a adorarlo. Y entonces serán perseguidos. Entonces va a venir una calamidad a todo el pueblo judío. Y entonces es cuando aparece el Hijo de Dios en las nubes para rescatar a su pueblo Israel. Y en su angustia van a buscar al Señor. Aleluya, hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Oseas, allí en el versículo 1 del capítulo 6, donde leíamos al principio, dice el profeta: venid y volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová. Dejemos de ser rebeldes. Busquemos al Señor. Dígame, ¿cuál es la diferencia? Ahora en día hay mucho cristiano apartado de Dios, que está padeciendo, está sufriendo, está apartado, hermano, de la gracia. ¿Por qué no volverse a Jehová? ¿Por qué no volverse al Señor? ¿Por qué no volver a tomar el camino correcto? Alguien diga amén. Pero dice Oseas: volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Si es cierto, vino la calamidad, vino la herida, vino el sufrimiento, pero el Señor los tomará en su regazo una vez más y los curará con el bálsamo de su sanidad, con el bálsamo de su espíritu, aleluya. Y los sanará una vez más para que ellos vuelvan una vez más a adorar el nombre de Jehová. Aleluya. En ese tiempo ellos reconocerán, para cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando dice la Biblia que aparecerá en las nubes en un corcel blanco, en un caballo precioso, y en su lomo escrito este nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vendrá para establecer su reino milenial y les dará vida después de 3 días. Es el milenio, representa el tercer milenio. De hecho, 2000 años ya pasaron. Llevamos 22 años. El calendario supuestamente está errado, 4 años atrasado. Pero el calendario que tenemos grecorromano, según estamos ahora al 2022. Hermano, han pasado ya
22 años de los 2000 años que habla la Biblia, pero estamos en un tiempo posiblemente de misericordia. Alguien dice amén. Y para los judíos, entrando al milenio, entramos al tercer día. Entonces entrarán los judíos al tercer día, aunque podríamos verlo de esta manera. Los 2000 años ya pasaron, ya llevamos 24 años del año del milenio 3000. Posiblemente no tenemos que esperar a decir ya es el tercer milenio. Ya entramos al tercer milenio, pero van 22 años. Aleluya. Pero yo veo esto, que no se va a cumplir esta profecía hasta que el pueblo de Israel sea salvo y Jesús venga en su rescate y los lleve a morar al milenio. Aleluya, a su nombre. Allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, dice la escritura que él derramaría sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos mirarán a quienes traspasaron y entonces se afligirán y entonces reconocerán y entonces se arrepentirán. Y Dios derramará sobre de ellos espíritu de gracia. El espíritu de gracia está sobre nosotros, la iglesia. Alguien dice amén. Pero Dios no ha olvidado a su pueblo Israel. ¿Sabías eso tú? Así que vemos que finalmente van a reconocer a Jesús como su Mesías. Y se van a dar cuenta que el que ellos habían nombrado Mesías no se trataba nada más ni nada menos que el anticristo. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Y esto se va a llevar a cabo cerca del final de la grande tribulación. ¿Cuántos años son la grande tribulación? 7 años. 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de grande tribulación, donde la gente tendrá que dejarse marcar por el anticristo, la marca de la bestia, y nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Muchos se oye ahora de que quieren hacer un cambio en los gobiernos y unificar al mundo para un nuevo sistema conocido como el nuevo orden mundial. Pero nosotros, la iglesia, sabemos para dónde está apuntando todo esto. Y esto todo está apuntando para el nuevo orden mundial que el anticristo va a establecer en el mundo. Y él va a establecer la marca de la bestia. Y recuerde que en el nuevo orden mundial, según el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, se va a establecer un solo tipo de moneda en el área financiera, pero ya no va a ser una moneda rodante, sino será una moneda digital, y eso será mundial. Va a ser un solo gobierno que va a gobernar el mundo entero, el planeta entero va a ser gobernado por un solo hombre. En este caso sería el anticristo, acompañado de la otra bestia que es el falso profeta. Amén. El falso profeta es el que dice la Biblia que tiene 2 cuernos y tiene la apariencia como de una oveja, de un animalito así, pero su manera de hablar es terrible. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que también viéndolo de esa manera va a haber una sola religión. Quieren eliminar todas las creencias, religiones, denominaciones, y quieren hacer una sola iglesia, pero es la iglesia del anticristo. Y para allá está apuntando todo, hermanos. Son acontecimientos que se están introduciendo poco a poco, pero nosotros, la iglesia, tenemos que estar atentos. Alguien diga amén. Preparémonos, hermanos. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24,
vemos que Jesús mencionaba una época en la que Jerusalén está bajo el dominio de la autoridad gentil. Entonces, si vamos a ese pasaje, mira lo que dice. Si lo tiene allí, póngalo en la pantalla, por favor. Cristo es bueno, alguien diga amén. Vamos allí a ese pasaje. Lucas 21, 24. Dice la escritura: Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Allí en el 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. ¿Por quién? Por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Lo cual quiere decir, hermanos, que todos estos acontecimientos que hemos estado hablando acerca de Israel, tiene que también pasar el tiempo de los gentiles, se tiene que cumplir. Recuerda que los que no tienen a Cristo son gentiles, pero lo que se refiere es también a que los gentiles han tomado el control gubernamental a nivel planetario. Y en tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, estaba siendo gobernada por los gentiles, y esto es desde Nabucodonosor. Amén. Quiero llevarlos un poquito más adentro. La conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en el año del 588 antes de Cristo. Ahí es cuando comenzó el periodo y ha continuado hasta el presente. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando el imperio de Nabucodonosor fueron y tomaron como esclavos al pueblo judío? Desde ese tiempo los gentiles han tomado el control. Entonces, el propósito de Dios al tiempo de los gentiles, ¿cuál sería? Eso lo vemos en Romanos capítulo 11, versículo 27. Ahí nos va a dar una pista del propósito de Dios en los tiempos de los gentiles. Si alguien tiene la escritura, gloria al Señor. Vamos allí al libro de Romanos capítulo 11. Aleluya. Y versículo 25. Cristo es bueno, a su nombre. Romanos 11, 25 en delante nos dice la escritura. Dijo pues: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quién? Diga conmigo: a los gentiles. Y luego dice: para provocarles a celo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? De que se abrió la oportunidad para los gentiles. Amén. El pueblo de Israel, hermano, desobedeció a Dios, pecó delante de Dios y no quisieron ellos al Mesías, rechazaron el evangelio, y entonces la bendición nos tocó a nosotros, los gentiles, y nos dio la bendición de poder tener el evangelio y predicarlo. Aunque eso no quiere decir que todos los judíos negaron al Mesías, porque los que escribieron la Biblia eran judíos en su mayoría, excepto Lucas, que era griego. Pero vemos nosotros, hermanos, que Dios se guardó un remanente. Y por los primeros apóstoles y los primeros judíos que le creyeron a Jesús es que usted y yo tenemos el evangelio. Aleluya, a su nombre. Entonces, hermanos, el propósito de los gentiles era difundir el evangelio a todo el mundo. Por eso es que nosotros, los gentiles que hemos recibido a Jesús,
Ahora somos la iglesia de Cristo y ahora tenemos esa tarea de predicar el evangelio. Alguien diga amén. Veamos nosotros, según Romanos, allí en el capítulo 11, que usted lo puede leer en su casa, todo ese capítulo está tremendo, que cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, se vieron temporalmente aislados de la bendición de una relación con Dios. Esto no quiere decir que Dios los desechó, pero ahorita quiero decirle que toda la atención está con la iglesia, con los gentiles, esperando a Dios que más gentiles se conviertan al evangelio. Alguien diga amén. Como resultado, el evangelio que fue entregado a los gentiles, o más bien, como el resultado del evangelio fue entregado a los gentiles, y ellos lo recibieron con gusto. Nosotros, hermanos, recibimos el evangelio y ahora por eso es que somos la iglesia de Cristo. Y el endurecimiento, o sea, este endurecimiento parcial del corazón por parte de Israel no impide que los judíos se salven individualmente, pero sí impide que la nación acepte a Cristo como Mesías hasta que se completen sus planes o el tiempo de los gentiles. Lo cual quiere decir que hay judíos que están recibiendo a Cristo ahora. Sí hay. Sí hay judíos que están recibiendo a Jesús y se están convirtiendo en cristianos, y ellos vienen a ser ahora parte de la iglesia. Como individuos pueden recibir a Jesús, pero como nación, ¿sabía usted que en Israel hay una grande concentración de judíos ortodoxos que todavía no han reconocido al Mesías, a Jesucristo como el Mesías? Ellos son, en parte, la mayoría de ellos los que están esperando al Mesías y ya están hablando de ello. No sé si usted lo ha visto en las noticias. Incluso los rabinos de más alto rango dicen que han hablado con él. Entonces son señales que estamos viendo como iglesia que nos deberían de despertar a nosotros el interés de buscar más a Dios. El interés de, hermanos, de apasionarnos más por el Señor, porque no es tiempo de descuidar la salvación. Dile que está ahí a tu lado, no descuides la salvación. Aleluya. Cristo es bueno. Dice la escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes. Romanos 11:25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego el 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo aquí, que no seamos ignorantes al respecto a este misterio de lo que le ha acontecido a Israel. ¿Qué fue lo que le aconteció a Israel? Endurecimiento del corazón. Se volvieron duros y no quisieron recibir la gracia del Señor. Por eso es que no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Por esa razón lo crucificaron. Le llegaron a llamar hasta que él sacaba a los demonios en nombre de Belzebú. Blasfemiaron contra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos nosotros que ahorita el cumplimiento de los gentiles está a punto, hermanos, de llegar a ese punto, a ese momento. ¿Cómo podemos saber? Porque este acontecimiento va a acontecer exactamente cuando el templo, o sea, el tercer templo de los judíos sea construido en Jerusalén. Y mucho se habla ya de la construcción o la reconstrucción de este tercer templo. ¿Cuántos sabían eso? Cuando este templo se haga y cuando lo comiencen a inaugurar y cuando comiencen a tener los servicios dentro de ese templo, entonces, hermanos, es cuando el anticristo se quitará la máscara, y entonces es cuando, hermanos, los judíos no querrán adorarlo. Es allí, hermanos, cuando se termina el tiempo de los gentiles. Hasta ahí llega. Pero Jerusalén será hollada, o sea, el templo será hollado. Aleluya. Y ya voy a terminar, por si quiere pasar el pianista. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos aquí en esta hora?
Así que recuerda que después que se cumpla el tiempo de los gentiles, todo Israel será salvo. Hay quienes dicen, ¿qué va a pasar con la gente, hermanos, con la gente que se quede? ¿Sabes de que ahorita de la cruz, escucha bien, de la cruz, ahorita estamos viviendo un tiempo de gracia, conocido como el tiempo de la iglesia? ¿Alguien dice amén? Y en la cruz se paró el reloj profético de Dios. En otro tema que hablamos de la semana 70, dijimos que el reloj se paró en la semana 69. Y este es tiempo conocido como tiempo de gracia, porque han pasado ya más de 2000 años y la gracia de Dios aún está vigente para todo aquel que quiera venir a recibirla gratis. Pero va a llegar un tiempo, hermanos, de que esa gracia se va a terminar. Y entonces, hermanos, Jesucristo va a arrebatar a su iglesia y se la va a llevar al cielo. Aleluya. Y muchos se van a quedar, sí. Y sí es cierto, la Biblia dice que muchos van a recibir salvación en ese tiempo. Pero toda la atención de Dios para ese tiempo ya no será exclusivamente para la iglesia, porque la gracia se acabó. Entonces Dios va a voltear a su pueblo Israel y ahora es el tiempo de ellos. Así que no piense que vamos a tener los gentiles que se queden para ese tiempo, los cristianos dejados atrás que no cuidaron su vida y se quedaron por descuidar su salvación o por darle la espalda a Jesús. Hermanos, no piense usted que va a ser muy fácil. No va a ser la misma atención que ahora tenemos con nuestro Padre, con nuestro Señor, que ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de su gracia. Podemos venir en oración y en el nombre de Jesús oramos al Padre y Él nos oye y nos escucha y nos bendice y nos llena de su amor. En ese tiempo será muy difícil, hermanos, porque allí Dios se va a ocupar ahora sí que de su pueblo, Israel, los judíos. Ahí todo el trato, podríamos decirlo, en un 100% va a ser con los judíos. Ahorita en este tiempo, aunque la nación de Israel ahí está, pero precisamente está esperando el tiempo de la plenitud de los gentiles se termine, para entonces Dios poner toda su atención con Israel. Pero usted, hermano, y yo tenemos que estar buscando al Señor cada día de nuestra vida. Alguien diga amén. Busquemos su presencia, porque Cristo está a las puertas. Dios se manifestó a los gentiles, Dios se manifestó a nosotros. En Romanos capítulo 10 versículo 20, escucha lo que dice. 10, 20 al 21 dice: Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que me buscaban. Me manifesté. Perdón, voy a leer de nuevo. Isaías dice, resueltamente fui hallado ¿de quién? De los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sabes tú que Israel está como un ejemplo para nosotros, la iglesia, para no hacer lo que ellos hicieron? Aunque al final van a alcanzar misericordia. Pero entonces Dios volteó su mirada a nosotros. Por eso es que en el versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Lo hace en forma de pregunta. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles, para provocarles a hacerlo. Que los judíos eran muy celosos de los gentiles. ¿Te acuerdas de aquella mujer samaritana, de aquella mujer feroceniza que tenía una hija enferma y vino a Jesús y le pidió que le sanara a su hija? Y el Señor le dijo, no es menester dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Se recuerda? Porque en esa categoría los judíos tenían a los gentiles como perros. Era una costumbre que se movía en aquellos tiempos. Y como Jesús sabía, le puso una prueba a la mujer gentil. Era, si no me equivoco, feroceniza. Era una mujer gentil.
Y el Señor le dice: no es menester dar del pan de los hijos a los perrillos. O sea, esto le pertenece a mi pueblo, no a los gentiles. Pero era una prueba que Dios le estaba poniendo. Alguien está aquí. Entonces vemos nosotros que la mujer aquella respondió: pero Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Y el Señor miró la fe de aquella mujer y dijo: no he mirado una fe como la de esta mujer en todo Israel. Y Dios le concedió lo que la mujer pedía. ¿Te das cuenta? Que nosotros para los judíos éramos como perros. Pero sin embargo, ellos, siendo el pueblo escogido por Dios, desobedeció a Dios. Hermano, hizo renegar a Dios porque no obedecieron. Y se abrió una puerta de bendición para nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Por eso es que dice Romanos 11:11, digo: pues han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, por desobedientes ellos vino la salvación a nosotros. ¿No es algo glorioso, hermanos? Es algo maravilloso. En primera de Pedro 2, versículo 9 dice: mas a vosotros, fíjate, hablando de nosotros, la iglesia, dice Pedro, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros. Alguien da gloria a Dios aquí. Y él mismo dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. En otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo, pero ahora somos linaje santo, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Concluyo con esto. Aleluya. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Algunos de ustedes está familiarizado con la circuncisión y algunos no. Pero ¿sabía usted que la circuncisión era una señal de todo hijo varón que nacía en el pacto que Dios hizo con Abraham? Era que tenía que ser circuncidado, porque esa era una manera de identificar que eran pueblo de Dios. Pero a usted y yo, la iglesia, ahora hemos sido circuncidados con la circuncisión del corazón. Aleluya, su nombre. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello?